Varios pensamientos pasan por mi cabeza cuando llego aquí a Nueva York. Estamos hoy es el Lag BaOmer, el día 33 del conteo del Omer. Y el Omer es un periodo desde Pesach hasta Shavuot. Son 49 días más un día. 49 días de Omer, que son 7 semanas. Y es un tiempo de subida espiritual. Es un tiempo que corresponde a lo que pasó con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto para llegar a Sinai a recibir la Torá. Y cada año hacemos una repetición del proceso de salida de Egipto. Contamos en Pesach lo que sucedió, contamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, y si no tenemos hijos y nietos hay que contarnos a nosotros mismos. Es una obligación contar la salida de Egipto, como éramos esclavos y el Eterno nos sacó de ahí con mano poderosa y brazo extendido y nos dio la libertad. Esa es la parte pshat. El pueblo físico de Israel cuenta todas estas cosas, pero hay otro nivel también, y es lo más importante. El Eterno hace en lo físico lo mismo que hace en lo invisible, en lo espiritual. Y si no entendemos que hay varios mundos, vamos a fallar el blanco de lo más importante. El Eterno ha creado el mundo físico para enseñarnos cosas invisibles. Y nuestro maestro dijo, si yo te hablo de cosas visibles, ¿cómo me vas a creer si te hablo de las cosas invisibles? Si te hago de las cosas terrenales y no me entiendes, ¿cómo vas a entender si hablo de las cosas celestiales? Lo cual nos indica que las cosas terrenales han sido creadas por Dios para enseñarnos acerca de cosas celestiales, cosas invisibles, cosas duraderas. Las cosas visibles son temporales. Las cosas invisibles son eternas. Entonces, hay una salida de Egipto física. Hay una salida de Egipto visible, concreto, de un pueblo específico, un pueblo limitado. Es el pueblo de Israel que estuvo ahí. ¿No? Dice la Torá que eran 3.550 personas, que eran varones de 20 años hasta 60, sin contar las mujeres y los niños, y es una cantidad bastante grande, pero había muchísima más gente en el mundo. Era una liberación limitada de un solo pueblo que fue liberado de otro pueblo. Esto nos habla de algo más importante, que es una liberación espiritual. Y si no entendemos esto, no entendemos realmente lo que es el mensaje de la Torá. La Torá indica, señala cosas más allá, invisibles, y utiliza todos estos contextos visibles para hablarnos de cosas invisibles. ¿Cuál es la liberación eterna, digámoslo así? Hay una esclavitud, hay una opresión y hay una liberación que no tiene que ver con liberación de un pueblo, de otro pueblo que lo estaba oprimiendo. Es la liberación del hombre bajo la esclavitud del pecado. Y cuando estamos celebrando Pesach, estamos celebrando la fiesta de la libertad, de la liberación. Y el que no estuvo en Egipto, el que no es parte del pueblo judío físico, sí puede también recordar, en el caso de que tuvo la experiencia de la liberación de sus pecados. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El que vive en pecado, el que no puede salir de sus pecados, el que repite las cosas vez tras vez, es esclavo.
y necesita la misma experiencia que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Estamos más o menos por la mitad. 33 días del hombre. Hasta 49. Poco más, ¿verdad? ¿Cuántos de los que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida? 2. Solo 2. ¿Es verdad o no? No es verdad. Más el pueblo de 3. Había más que 2. Bueno, la generación que nació fuera de Egipto, la generación que nació en el desierto. Ok. ¿Quiénes fueron los que murieron en el desierto? Prácticamente todos los que salieron. No. Los que no creyeron en Los que tenían 20 años para arriba. Los que Los tenían niños. 20 años para abajo no murieron. No, los que tenían 19 años no murieron. Era la siguiente generación. Es decir, había una gran cantidad de personas de recién nacidos hasta 19 años que no murieron en el desierto. Ellos entraron. Fue una generación de 20 años, posiblemente a 60, y los de más allá de 60 no sé si murieron, seguramente porque 40 años en el desierto, que si ya tiene 60 ya es una edad bien avanzada, ¿no? ¿Y las mujeres? Los que murieron en el desierto principalmente fueron los varones que habían sido contados a la hora de salir de Egipto. Y eran los varones sin contar las mujeres y los niños. Por supuesto murieron mujeres también, pero no estoy seguro que todas las mujeres de 20 a 60 murieron en el desierto. Posiblemente, pero bueno. Lo que sí es importante entender que mucha gente perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Todos tenían la misma promesa. Todos tenían la misma posibilidad. Todos tenían la misma visión de la grandeza de Dios. Habían visto los milagros. Habían sentido el poder de Dios. Habían cruzado el mar. Imagínate, esto es uno de los milagros más grandes de la historia. Que el mar se divide en dos y un pueblo entra en medio y otro pueblo se hunde. Y hay descubrimientos arqueológicos, lo puedes buscar en internet. Varios buceadores han estado ahí buceando y han encontrado los carros del faraón en el mar, allí enterrados en corales y demás. Entonces, el relato del cruce del mar no es un chiste, no es un cuento de niños, es una realidad que pasó históricamente. Y claro, la gente pasó por el mar y vieron al mar cubrir a los egipcios detrás de ellos, cantaron el canto del mar, y los mismos que habían experimentado tantas cosas maravillosas y tremendas no alcanzaron la promesa de entrar en la tierra que Hashem había prometido, la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué razón no llegaron? ¿Cuál es la razón? Incredulidad es una buena palabra para expresar. Lo dice también el texto de la carta a los hebreos. No entraron por causa de su incredulidad. Pero ¿cómo se expresa la incredulidad? ¿Qué? ¿Perdón? queja, Crítica. La lengua fue la que les mató. Por eso dice, si eres un hombre que quieres buenos días, si quieres vivir buenos días, o sea, quieres tener una vida buena, refrena tu lengua del mal. Es lo primero que dice. Apártate del mal, y tus labios de hablar engaño,
apártate del mal y haz el bien. Sur merra todo. Primero dice, aparta tu lengua de hablar mal. La lengua es la herramienta por la cual podemos obtener una vida buena o fallar el blanco, como en este caso, los que salieron de Egipto no llegaron por causa de hablar mal. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Tenemos una tendencia, y lo aprendemos de pequeños, a gritar cuando las cosas no están como queremos. Los bebés ya saben lo que es eso. No saben hacer otra cosa. Duele el estómago, tienen hambre, no les gusta, están aburridos, gritando. Entonces uno va creciendo y tiene que aprender a comportarse de otra forma. Y una persona así es sumamente egoísta. No es que sea malo en esa edad ser egoísta, pero si eres de la misma forma a los 20 o 30 o 40 años, ya hay algo que no está bien en tu vida. No creciste, solamente estás pensando en ti mismo, de satisfacer tus propios deseos y gritar cuando no es conforme a tu confort, conforme a lo que tú quieres en tu vida. Hay una señora en Estocolmo que tiene una enfermedad que literalmente se está volviendo un esqueleto andante. Sus músculos, se vuelve cada vez más flaca y es difícil incluso mirarla. Y uno pregunta, no sé cómo se llama la enfermedad. Casi no puede sujetar un libro con la mano. Y le preguntamos, ¿cómo estás? Realmente en sueco se dice de otra forma. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y ella dice, no importa tanto cómo va, sino cómo uno reacciona. No está tan bonito en español como en sueco. Hur är det? Det är inte så viktigt hur det är, utan hur man tar det. Es un poquito así como rima, ¿no? Cómo está la cosa, no es lo importante cómo está la cosa, sino cómo enfrentas la cosa. Cómo tomas la situación. Y fue una respuesta para mí tremendamente interesante. Ella en su enfermedad sabía enfrentar la enfermedad con alegría, con contentamiento, a pesar de los dolores. Y no es tanto cómo está la situación, sino cómo la enfrentas. Eso es lo importante. Lo mismo, aprendemos la lección del desierto, que para poder lograr llegar a la meta, es muy importante cómo reaccionamos ante las situaciones negativas y adversas. En ese tiempo del desierto, el Eterno estaba mostrando a su pueblo, vez tras vez, pruebas tremendas. Por ejemplo, Él los saca ahí sin comida. Tienen comida para unos días. 3 días tenían. Llevaban la masa, no sé, galletas, no sé, que llevaban consigo frutos secos, qué sé yo. Iban a ir a la tierra prometida. Pero Hashem les lleva por otro camino, más al desierto, no al camino más corto. Y aquí, ahí no hay comida. Y él sabía muy bien qué iba a hacer, pero el pueblo no sabía. Y lo grande es cuando caminamos con el Eterno, que Él no muestra todo desde el principio. Él no nos da el plan, porque Él quiere enseñarnos cómo caminar por fe, cómo confiar en Él. Y Él les lleva 3 días y ya no tienen agua. Imagínate, 2-3 millones de personas en el desierto sin agua. ¿Qué va a pasar? Van a morir.
y empiezan a clamar. Entonces, en lugar de reaccionar de forma positiva, reaccionaron de forma negativa. ¿Cómo reaccionaron? Murmuraciones. ¿Cómo nos has sacado de Egipto para morir aquí de sed? Ahí empiezan a hablar como bebés. ¡Ah! Si nosotros reaccionamos así ante las situaciones adversas que nos pasan en la vida, difícilmente vamos a ver la mano poderosa de Dios. A pesar de eso, el Eterno tuvo mucha misericordia con ellos y utilizó a Moshe Rabbeinu para sacar agua de la roca. Eso es mucha misericordia que él tenía con su pueblo, que era muy rebelde. Sin embargo, tenemos que juzgarles con misericordia, porque habían sido esclavos, habían sido maltratados, habían sido dañados, estaban muy dañados emocionalmente. Habían sido tan oprimidos que se sentían como animales, porque los egipcios los trataban como animales. Y no tenían ese sentimiento de sí mismos alto que necesitaban para poder enfrentar situaciones difíciles en el desierto, porque fue una nueva situación. Se habla de Raoul Wallenberg, el diplomático sueco que fue a Hungría en el tiempo de los nazis, cuando llevaban a los judíos a los campos de concentración. Él tenía una misión pagado por el Estado sueco. No fue el Estado, fue una gran familia que tenía mucho dinero, y él era un diplomático y la familia le daba mucho dinero, y él, como diplomático sueco, compró casas en Budapest. ¿Conocéis la historia de Raoul Wallenberg? Lo que hacía fue lo siguiente. Como había muchos judíos, yo creo que él salvó como, no sé si eran 170.000 judíos o 200 y pico de mil judíos en Budapest, en Hungría, en la capital de Hungría, para no ser llevados por los campos, por los trenes de la muerte. Entonces, como diplomático sueco, él hizo dos cosas. Empezó a imprimir pasaportes y entregó a los judíos los pasaportes suecos para que tuvieran la nacionalidad sueca, y estaban bajo la protección del Estado sueco, y como diplomático él tenía autoridad para proteger a los ciudadanos suecos. Y entonces, con el dinero que tenía, compró casas en Budapest, que eran casas del Estado sueco, y entonces amontonó a los judíos en esas casas para poder sobrevivir en los tiempos cuando llevaban a los judíos a los campos de concentración. Cuentan los sobrevivientes, cuando Raoul Wallenberg se enteraba de que estaba llevando judíos de esa área, él se fue a donde estaba el tren que iba para Auschwitz. Él era un sueco, hablaba sueco por supuesto, pero dominaba perfectamente el alemán, y tenía una forma de hablar de ejecutivo, de dar órdenes, y eso pegaba muy bien con los soldados de SS, porque cuando él llega como diplomático, habla en alemán perfecto y da órdenes, ellos se someten. Entonces él llega al tren, y el tren estaba empezando ya a salir, y él sube por el tren, se pone arriba y ordena que paren el tren. Y los nazis paran el tren. Entonces dice: yo soy Raoul Wallenberg del Estado de Suecia, aquí hay en este tren ciudadanos suecos, y no tenéis el derecho de llevar nuestros ciudadanos porque están bajo nuestra protección. Yo he venido aquí a sacar a todos los que son suecos de este lugar. Y entonces tiene un montón de pasaportes consigo, abren las puertas y él empieza a decir: ¿quién es ciudadano sueco aquí? Y el que es inteligente levanta la mano, por supuesto, pero es una oferta en ese momento de ser salvado de la muerte.
Y él entrega los pasaportes y los saca de ahí. Y los que experimentaron esa visita de Raúl Wallenberg, que estaban dentro de ese tren como bestias, como vacas, que estaban a punto de ser llevados al campo de exterminio, ellos cuentan que cuando llegó ese hombre era como un ángel de Dios que nos devolvió el valor como seres humanos. Nos devolvió el valor como seres humanos, porque bajo los nazis nos sentíamos como bestias, como animales, y así nos trataban también ellos. Pero cuando llega él, se me devolvió el sentir humano otra vez. Hay un proverbio, creo que es 23:7, vamos a buscar ese, que dice: así como piensa de sí, así es. Así es, aquí está. Proverbios 23:7. Habla del egoísta, pero es un principio general. Dice: no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, porque, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. ¿Qué traducción tienes tú ahí? La Corona de Jerusalén. A ver qué dice el versículo 7. El 7 dice: porque según lo que calcula en su interior te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. Porque uno se estima a sí mismo, así es él. Ok. Come y bebe, te dice, pero tu corazón no es contigo. Ok, aquí, ¿cuál es la versión esa? Esta es, no dice hebrea. Ok. En Reina Valera 1909 dice: porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Con otras palabras, lo que tú piensas de ti mismo, así vas a ser. Así eres. Lo que piensa él de sí mismo, así actúa. Entonces, es muy importante que estamos pensando de nosotros mismos, porque ese va a ser nuestro comportamiento. Si yo me siento como un rebelde, como un ladrón, como un pecador, voy a ser rebelde, ladrón y pecador. El concepto que tengo de mí mismo determina mi conducta. Entonces, en Egipto fueron tratados durante cientos de años como bestias, como animales, como esclavos oprimidos, y eso determinaba también su forma de pensar de sí mismos. Eso se proyectó sobre ellos, esa opresión que no era solamente física ni solamente psicológica, sino también espiritual. Es una opresión de demonios, de fuerzas que había en Egipto muy poderosas, negativas para el ser humano. Entonces, sacar al pueblo de ese tipo de esclavitud no era cualquier cosa, no era solamente una liberación física, porque la esclavitud más importante fue psicológica y espiritual. Era mucho más fácil sacar al pueblo de Egipto que Egipto del pueblo. Entonces, nosotros ahora mismo estamos viviendo en situaciones parecidas. Estas cosas que se escribieron para enseñarnos a nosotros cómo enfrentar las situaciones difíciles en la vida. Una de las cosas que tenemos que entender y que Hashem nos ayude es que somos muy importantes para Él. No es que seamos importantes en nosotros mismos, por ser alguien en nosotros mismos, pero Él me ha considerado importante. Raúl Wallenberg consideró a aquellos destinados a la muerte con sentimiento de animal como valiosos. Fue a darles un pasaporte. Ahora tú eres valioso.
tan valioso que tú no puedes ir en este tren, tienes que ir a otro lugar donde te vamos a cuidar. Eres importante. Eres un ser humano creado por Dios con una misión, con un propósito divino, con un propósito eterno. Entonces no pienses de ti mismo demasiado poco. Y es una de las cosas que muchos tienen problemas con eso. Tienen un concepto de sí mismo muy bajo. Yo no soy nadie, yo soy malo, yo siempre me equivoco. Y eso lo oyes como ellos hablan de sí mismos. Y muchas veces hablamos muy mal de nosotros mismos. Perdonamos muchas veces más al otro que a nosotros mismos. Es más difícil a veces perdonarse a sí mismo. Está escrito: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo. Y si no te amas a ti mismo, no vas a amar al prójimo, porque en el nivel que te ames, podrás amar al otro, pero si no te amas a ti mismo, no vas a poder amar al otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo me veo como malo, como un fracaso, y especialmente si mis padres y otras personas, otros mayores, han dicho palabras negativas sobre mí, cuando yo era niño, cuando yo crecía, esas palabras proyectan en mí sentimientos de opresión. Conozco una persona que su madre le dijo todo el tiempo, y los padres, los dos: tú nunca vas a hacer algo en la vida. ¿Cómo puedes decir eso a un niño? Le estás atando psicológicamente para el resto de su vida de ser un fracaso. Claro, las palabras de los padres influyen muchísimo sobre los hijos. Entonces, es muy importante lo que hablamos sobre nuestros hijos. Por eso en el judaísmo aprendemos a bendecir a nuestros hijos, que el Eterno te haga como Efraim y Menashe, que Dios te haga como Sará, Rivka, Rachel, Belea, hablando bendiciones, y es una de las cosas más importantes de la herencia de la estirpe semita, de este Shem, pasado por la familia de Abraham, Noach y Abraham. Noach sabía muy bien cómo bendecir. Él bendijo a sus hijos y maldijo a un nieto. Y eso trajo consecuencias para generaciones futuras, muchos años después, solamente por las palabras del padre, la influencia que venía de él sobre sus hijos. Y hablaba bien sobre los que se habían comportado bien. Entonces, no solamente las palabras de los padres sobre nosotros influyen sobre nuestro concepto de nosotros mismos, sino nosotros mismos hablamos sobre nosotros mismos cosas que no son buenas. Por ejemplo, es que siempre me equivoco, es que tengo problemas con eso, siempre, palabras de ese tipo. ¿Cuántas veces dices eso de ti mismo? Escúchate a ti mismo durante el día y haz un análisis de cómo te estás tratando a ti mismo. ¿Te estás honrando? Porque hay que honrar a todos los seres humanos. Y tú eres una criatura de Dios. Fuiste creado a imagen de Dios. ¿Cómo te vas a menospreciar con esas palabras negativas? No tienes derecho de hablar así de un ser creado por Dios. Y mientras que sigas hablando negativamente de ti mismo, te estás atando a ti mismo en un comportamiento y estás proyectando sobre ti mismo un concepto incorrecto de quién eres. Eso tiene que terminar. Es una esclavitud muchísimo más importante que la esclavitud física de Egipto. Como es su pensamiento en su alma, tal es él. Entonces, cuando Hashem saca a los hijos de Israel, les está dando una proyección de una identidad nueva. ¿Qué les dice? Vosotros seréis mi especial tesoro más que todos los pueblos del mundo. ¿Qué estás haciendo? Mostrando aquí.
¿Qué estás filmando? Que estaba mirando la película. Sí, la película, la mía. Está bien. Hashem está ahora intentando de proyectar en el pueblo una imagen diferente del que ellos tenían de sí mismos. Y eso no fue fácil. Éxodo 19, por ejemplo, podemos buscar eso. Y Moshe subió a Dios y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Qué bonita esa palabra. Todos los milagros, todas las manifestaciones, todas las liberaciones, todo lo que vivieron en Egipto fue con un solo propósito: de que se acercaran a Él. Si Dios te hace algo es para que tú te acerques a Él, no para que sigas viviendo como estás. Si Él te hace algo bueno. Así dirás a la casa de Jacob y anunciad vosotros. 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro segula entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Uy, qué salto hubo aquí en el hebreo. Varios capítulos saltaron. Iba a mirar el texto hebreo. 19:5. Im shamoa tishmeu bekoli ushmartem et briti vehietem li sgula. Segula es antiguo, sgula es moderno. Segula, un especial tesoro, mikol ha'amim, de todos los pueblos, kili kol ha'aretz, porque mía es toda la tierra. Aquí está empezando a proyectar sobre ellos un concepto nuevo de quién soy, quiénes somos. Un pueblo escogido, en lugar de lo que habían dicho los egipcios. Ahora tenía que cambiar su forma de pensar de sí mismo. En otro texto dice: os hice andar erguidos. Eso está en Levítico 26:13. Yo soy el Eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos, levantados, con dignidad. Y entonces aquí tenemos dos personajes, digámoslo así, claves para poder alcanzar la tierra prometida. Porque a pesar de que el Eterno estaba haciendo esta proyección de cambio de identidad, de decir yo te amo, yo te quiero llevar a la tierra prometida, y Él cuántas veces mostró su amor a su pueblo. Dice: yo te he traído con alas de águila, como el águila lleva sus polluelos sobre sus alas. Y mira lo que hice con los egipcios, mira cómo hice los milagros. Y a pesar de todo eso, ¿qué es lo que dicen los que se rebelan contra Él? Dice: Hashem nos odia. Así, eso está escrito. Con todas las manifestaciones del amor que les había dado, ellos rehusaban, porque esa es la palabra, creer en su amor. Es un asunto de elección.
tú puedes elegir si quieres creer en su amor o no. Si quieres creer en su bondad o no. Y lo que tú eliges determina tu futuro. Ellos escogieron no creer en su bondad. Dice, Hashem nos odia, por eso nos sacó de Egipto y nos quiere matar aquí en el desierto. Y dice Hashem, lo que habéis dicho, ya os habéis pasado. 10 veces me habéis retado de esta forma. Ya no se puede más. Aguanté la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la aguanté. Perdoné la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, pero ahora llegamos a la 10ª. Ya no se puede más. Todos los que se rebelaron contra mí y no creyeron en mi bondad, en mi amor, van a perderle. Lo que habéis dicho vosotros mismos, eso lo vais a recibir, porque habéis dicho, nosotros nos has sacado aquí para morir en el desierto, así habéis dicho, y según vuestras palabras os será hecho. Ellos recibieron exactamente lo que dijeron, que iban a morir en el desierto. Pero sus hijos no. Sus hijos eran más sanos, los que habían salido de Egipto, que los que tenían 19 años para abajo. Ellos tenían una mente más abierta para cambio. Los ancianos, los de 20 años para arriba, los que ya fueron más formados, estaban ya cristalizados en su forma de pensar y de ser, y no querían cambiar. Es más fácil cambiar a los jóvenes. Hay que trabajar con jóvenes y niños. Y entonces ellos estaban preparados para recibir esta nueva identidad y enfrentar los retos. En lugar de quejarse con Hashem, en lugar de reaccionar negativamente, entender que Él es bueno a pesar de todas las cosas adversas que nos están pasando. Y hay un secreto muy grande, y es este: el Eterno es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay nadie más. Por eso cantamos Hashem Echad. Nosotros ahora vemos este mundo como una división entre lo bueno y lo malo. El Eterno lo ha creado así, Él ha creado el mal. Sin embargo, a pesar de que encontramos bien y mal en este mundo, el que gobierna es Él. Él gobierna sobre el mal, Él utiliza el mal para el bien. Utiliza las cosas malas para crear cosas buenas. Está escrito que desde la luz desde las tinieblas se crearon la luz. La luz fue creada desde las tinieblas. El popó de los animales sirve para abono, ¿verdad? Es buen abono. Los excrementos es buen abono. Lo que huele mal, lo que parece malo, lo que el cuerpo no quiere, lo rechaza, eso sirve para algo bueno. Todas las cosas malas tienen un propósito bueno en esta creación. Y todas las maldiciones pueden ser utilizadas para bendición. El Eterno es suficientemente grande como para transformar cualquier maldición en bendición. La maldición más grande de toda la historia es cuando colgaron al maestro sobre un madero. Está escrito: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Es una maldición. Cuando colgaron a nuestro maestro, esa maldición se transformó en una bendición, la más grande del mundo. Trajo salvación a millones de personas que van a pasar de este mundo al otro. Entonces toda maldición puede ser
utilizada para bendición. Así que no te quejes de las cosas adversas. Hazte la pregunta, ¿cómo tú, Hashem, que gobiernas arriba y abajo, aquí en mis circunstancias, cómo quieres resolver esta situación? Tú has creado esta situación. Me has permitido entrar en esta situación por X o por B, no importa si ha sido por mis propias equivocaciones, estoy en una situación que tú has creado un mundo donde pueden pasar situaciones de este tipo y tú eres el que gobiernas. Y pregúntale, ¿cómo quieres ayudarme? ¿Cómo vas a ayudarme? No te quejes, no te lamentes, no llores por los errores que has hecho. Pide perdón, levántate y dile a Hashem, ¿cómo vas a ayudarme? Esa es la actitud correcta que abre las puertas para lo imposible. Si tú hablas negativamente, piensas negativamente, no perdonas y echas la culpa a los demás, porque siempre la culpa la tienen los demás, ¿verdad? La mujer que me diste, la mujer que tú me diste, siempre los demás, yo no. Si seguimos echando la culpa a la sociedad, al gobierno, a la mujer, al hombre, no sé qué, a todo el mundo que echamos la culpa, entonces nunca vamos a salir de la cárcel en la que estamos. Nunca vamos a salir de la libertad, de la esclavitud a la libertad. La clave que abre para que Hashem pueda sacarnos de la esclavitud es nuestra actitud y nuestras palabras. Tú tienes la llave en tu boca y en tu corazón para abrir las posibilidades sobrenaturales y cambiar situaciones imposibles en posibles. Es posible, todo es posible. No hay nada imposible en Nueva York. Todo es posible aquí. El Eterno puede hacer cualquier cosa. El límite somos nosotros. Nosotros limitamos el brazo de Hashem. Dependiendo de nuestras actitudes y nuestras palabras y nuestras acciones, porque las acciones también vienen como resultado de lo que pensamos y hablamos. Si cultivamos una intimidad con nuestro Padre Celestial, empezamos a caminar con Él. No es lo mismo creer en Dios, orar a Dios, que caminar con Dios. Caminar con Él es todo el tiempo estar pendiente de Él, tenerle siempre delante y caminar con Él. Cuando llegas a situaciones que son muy difíciles, es el momento de parar y decir, ¿cómo quieres resolver esto? Y normalmente la solución está muy cerca de nosotros. Escucha lo que digo. Normalmente la solución está muy cerca de nosotros. El problema son nuestros ojos que no están abiertos para ver dónde está la solución. ¿Os acordáis de Ismael, que estaba muriendo? Era un joven ya, adolescente. Abraham Avinu había dicho que no podían estar viviendo en la casa Hagar, la sierva egipcia, y su hijo Ismael, porque Ismael ya se había pasado, ya había tratado tan mal a Yitzhak, que era el hijo de la herencia, que ya no podían vivir en la casa. Y Sarah dijo, echa fuera a esta sierva y su hijo, porque no va a heredar con mi hijo Yitzhak. Y le pesaba a Abraham, porque amaba a su hijo Ismael. Y Hashem le dice, escucha la voz de Sarah, porque por Yitzhak será llamada la descendencia. Entonces Abraham despide a Sarah, le da provisión para el camino, y ella vuelve a Egipto, de donde salió. Y está en el camino a Egipto, y dice la Torá que estaba desviándose
por el desierto. No sabía bien por dónde ir. Hay otra palabra, pero bueno. Bueno, no me acuerdo la palabra ahora exacta. Pero llegó a un lugar que la tradición la identifica como Yeroham, al sur de Beersheba, a 37 kilómetros al sur de Beersheba. Allá hay un pozo y los beduinos llaman ese pozo Bir al-Rahman, que significa el pozo del misericordioso, relacionando ese pozo con el lugar donde estaba Ismael muriéndose, y Hagar dice, yo no puedo ver al niño morir. Lo dejó debajo de un arbusto y ella se va y dice, yo no puedo ver morir a mi hijo. Y en ese momento el niño empieza a llorar. No es niño pequeño, ya tendrá sus, 15, 16 años, pero estaba enfermo y no había agua. Se había terminado el agua porque habían estado dando rodeos, no encontraban el camino correcto a Egipto. Entonces dice que Hashem escuchó la voz del niño y abrió los ojos de la madre. Y la madre vio que había un pozo de agua al lado. Corrió al pozo, llenó el odre y le dio de beber al niño, y el niño revivió y se salvó. Es una experiencia que hemos tenido muchas veces, especialmente en los últimos años. Mi esposa y yo, cuando estábamos construyendo la casa con nuestras manos, tuvimos experiencias tremendamente interesantes. Cuando estás construyendo una casa, siempre hay necesidades de un clavo, alguna cosita, una bolsa, cualquier cosa que necesitas en ese momento. A lo mejor estás sujetando algo con la mano y no alcanzas. ¿Cómo voy a resolver esto? En una construcción nos encontramos con situaciones muchas veces difíciles. Y nuestra filosofía llegó a ser, mira a tu alrededor a ver qué hay. Mira a ver qué hay. Y siempre hemos encontrado la solución muy cerca de nosotros. Y nos quedamos tan asombrados, mi esposa y yo, que dijimos, tiene que haber aquí ángeles. Ángeles que ponen cosas que necesitamos la noche anterior, van colocando cosas en el lugar donde estamos trabajando, para que cuando lleguemos a esa situación ya está la solución ahí. Porque casi siempre alrededor de nosotros estaba la solución al problema que teníamos. Entonces llegó a ser nuestra filosofía. Mi esposa y yo ahora muchas veces decimos, hay que mirar alrededor. Está la solución cerca de ti. Como está escrito, no busques más allá en el cielo, ni debajo de la tierra, no busques más allá del mar. La palabra está en tu boca, en tu corazón. Es decir, la solución está cerca de ti. Cerca de ti está la solución. Dios lo ha creado así. Lo que Él necesita es que nosotros confiemos en su bondad, en su amor, que abramos nuestros ojos y busquemos juntamente con Él soluciones positivas en lugar de quejarnos. La queja frena las posibilidades divinas en nuestras vidas. La amargura y la falta de perdón nos ata a nosotros y a las personas y nos mata. Entonces nosotros escogemos si queremos realmente llegar a la meta, llegar a la tierra prometida, o queremos morir en el desierto. Nosotros, para hablar más claro, yo soy responsable de mi futuro. Dios me ha dado a mí en mis manos las llaves para salir de este problema. Él me ha dado la autoridad, juntamente con Él, por supuesto. Yo decido si quiero hundirme en este problema o quiero salir. El Eterno está ahí, cerca de mí. Él quiere ayudarme. Solamente depende de mi voluntad, mi decisión y de mi
mi forma de pensar. La solución está a tu lado. Según lo que lo encuentra. La solución está a tu lado. Padre, gracias porque nos has delegado tanta autoridad. Has puesto en nuestra lengua y en nuestras manos tanta posibilidad de desatar o atar las fuerzas sobrenaturales sobre nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean. Yo pido, Padre, que nos enseñes a colaborar contigo y abrir camino donde no hay camino, abrir el agua del mar, abrir camino en el desierto, sacar agua de la roca, recibir maná del cielo, hasta codornices, carne para comer durante más de 30 días en el desierto. En tiempos del desierto nos enseñaste al pueblo que no hay nada imposible. Como dijiste a Moshe Rabenu, será corto el brazo del Eterno. Ahora verás si voy a cumplir mi palabra o no. Porque no hay nada imposible para Dios. Y también nuestro maestro dijo, todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Pido que nos llenes con esta forma de pensar, que nos liberes de toda opresión, de todo pensamiento negativo, de toda autocrítica, de todo autodesprecio, de toda falta de perdón hacia nosotros mismos y hacia los demás, toda amargura contra aquel o aquella que me hizo daño. Enséñanos que tú eres el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay nadie más, y que si confiamos en ti, tú siempre, siempre, siempre tienes una solución y un propósito con lo que está pasando, incluso si ha sido causado por nuestros errores. Tú eres suficientemente grande y suficientemente bueno y suficientemente perdonador como para ayudarnos a salir de los problemas que nosotros mismos hayamos causado. Ayúdanos a poder depender de ti, a confiar en tu bondad, confiar en tu amor, confiar en tu perdón, creer en tu perdón, creer en tu amor y poder salir adelante, levantarnos y andar erguidos y entender que somos un pueblo, somos personas escogidas para ser tus hijos y siervos. Bendito y alabado y glorificado sea tu nombre eternamente y para siempre. Amén y amén.